Hoy tenemos como invitado especial a un trabajador social muy conocido. Se llama Jordi Kenasevich. Un aplauso, por favor. Muy gentiles. Bueno, hoy vamos a tratar unos problemas muy acontecidos que pasan hoy en día. Y nos va a explicar un poco, por favor, nos va a explicar un poco sobre su trabajo, sobre sus casos. Bueno, Jordi, ¿puedes contarme un poco? Yo he escuchado sobre la necesidad de hablar cuando tienes un problema, cuando te pasa algo. Claro, sí. Por ejemplo, porque yo soy un trabajador social, entonces a mí me toca trabajar mucho con los chicos que han tenido problemas de traumas, ¿no? Entonces, muchas personas dicen que lo importante es hablar, pero yo digo que lo importante es hablar y decirme la historia de tu trauma, pero más importante es aprender a hablar. Porque una vez que aprendas a hablar, ya me puedes dar la historia de lo que te pasó. Y tú como, digamos, a una persona que no se le hace fácil hablar, ¿lo intervienes o hay diferentes tipos de intervención para una persona que es así? ¿O siempre se presentan los mismos casos? Claro, sí, porque hay como siempre hay diferentes tipos de personas. También hay diferentes tipos para lidiar con este tipo de traumas. Entonces, si hay una persona, por ejemplo los niños, ellos se les hace muy difícil hablar de su trauma. Entonces se les sabe poner a dibujar o emprender en diferentes actividades que nos ayude más o menos a crear un mapa de lo que pasó en su trauma. Muy interesante. Y cuéntame algo, ¿el mismo procedimiento es para adultos y para niños? ¿Para mujeres y hombres o son por separado? Cada uno tiene su especialidad, pero una historia que a mí me gusta recalcar mucho es la de una señora, de Judith Torres, que ella había tenido un trauma muy fuerte con su padre, y ella, cuando ella empezó el sistema terapéutico, ella no entró en terapia intensa, sino que ella fue adaptándose a su trauma y ella solita empezó a curarse, por llamarlo así. Y cuando ella estaba teniendo un café con su trabajadora social, la trabajadora le preguntó: oye, ¿cómo va el trauma con tu padre? Ella le dijo que todo estaba bien, que aunque ellos habían conversado de muchas otras cosas, fue el nexo que ella había creado con su trabajadora social que le permitió poder hablar sobre lo que había pasado con su padre. Y ahorita que nombras el nexo, ¿es fácil, difícil realizar el nexo con una persona totalmente desconocida? Hay casos y hay casos, porque el miedo, ¿no?, de que una persona que ya tiene un trauma entre a tu oficina imparte mucho miedo dentro del terapeuta, porque tú sabes que algo pasó y es tu deber ir a donde esa persona y decirle que todo lo que pasó es normal, que no estás solo, y es muy difícil poder empezar a hablar de eso y que la persona te diga lo que pasó. Por eso que hay diferentes métodos para distintas personas. Muy difícil el trabajo, entonces. Cuéntame otra cosita más. Tú nombrabas el caso de la señora. ¿Conoces un poco sobre qué llevaba atrás la trabajadora social? O sea, ¿cómo le afectó? O sea, ¿cómo reaccionó al caso? ¿Cómo reaccionó la trabajadora social a ese caso? Eso quisiera. Sí, la trabajadora social reaccionó de manera muy profesional, porque algo que tenemos que tener es historial acerca del paciente. Porque si un paciente te dice el trauma que él tiene, tienes que tener un plan acerca de lo que le vas a decir, porque no puedes, por decir, congelarte en el momento. Es por eso que siempre es tan necesario ir haciendo un plan, un sketch del trauma de lo que pasó. Muy interesante. Nos dicen que vamos a entrar a un corte comercial de nuestros auspiciantes. En un momento y volvemos. El doctor Meritas presenta 3 veces al día con Colgate. Después del desayuno, cuando acabes de almorzar, antes de irte a acostarte, la cepillado muy bien los dientes. Bueno, volvemos. El público se preguntaba,
¿qué clase de terapias hay para intervenciones con niños, sobre todo con niños? Porque la mayoría, se presentan muchos casos de maltrato infantil, problemas psicológicos a niños, y quisiera saber qué tipos de terapias hay para ellos o cómo se tratan los problemas. Claro, claro. Hay muchos temas distintos de cómo tratar un trauma. Por ejemplo, hay un psiquis que cuando una vez que tú escuchas a una persona, por ejemplo las terapias de grupo, cuando tú estás en un grupo y escuchas a una mujer hablar sobre su problema, a las mujeres, como tienen esta facilidad social de hablar, ellas tienden a reírse y a hacer bromas de que, oye, ¿segura que tu esposo te hizo eso? Porque a mí me hace exactamente lo mismo, entonces pienso que estoy saliendo con el mismo chico. En los niños, en cambio, ellos tienden a jugar. Entonces en terapias de grupo es mejor dejarlos jugar juntos, poner legos o poner torres de Jenga para que ellos aprendan a crear este nexo entre ellos para poder empezar ya la terapia. Y entonces es más fácil una intervención en grupo que individual. Nos ayuda a marcar más rápido el tema, el mapa, por llamarlo así, el mapa conceptual del historial de las personas. Ya entiendo. ¿Me puedes decir un caso difícil que hayas tenido o un caso que te haya llegado? Claro, sí. Hubo una vez un chico que él entró a la oficina y entró con el plan de 18 sesiones que normalmente nos da la empresa, que nos paga. Y sucede que el chico llegó con el chico no quería estudiar, estaba en la calle, tenía amigos que le daban para la droga y era un chico que no quería estudiar, quería vivir su vida de pandillero. Entonces ¿qué pasa? Que se empezó a tratar con él y él nos dio su historia, aunque fue una historia bastante desgarradora, porque tomó un total de 53 sesiones para que el chico al fin podamos trabajar con el chico, porque fue un trauma muy, muy fuerte. Entonces, aunque fue el paso más largo que he hecho en mi carrera, me gustó mucho que pude tomar los pasos, pude ir al ritmo de él, porque es muy importante ir al ritmo de tu paciente. O sea, déjame ver si entiendo un poco. Ese joven tuvo casi 4 veces las sesiones que tiene un caso normal. Claro. ¿Y tú realizaste algún nexo con el chico? ¿Qué sentiste tú al momento de hacer la intervención? Sentí mucho miedo, porque una vez que ya pasamos la marca de 18, ya sabía que el chico no iba a poder, pues, había algo con el chico, y era mi trabajo como trabajador social, saber qué estaba pasando, porque al no mencionarlo, no estaba llegando el tema, y necesitabas que el chico sepa que lo que a él estaba pasando era normal y que se podía superar, porque nosotros estamos aquí para enseñarle a las personas que pueden llegar a ser más. Entonces había muchas cosas que este chico necesitaba saber, que necesitaba llegar a hacerle saber. Y cuéntame algo, ¿cuál es el peor miedo al estar interviniendo en un caso? Esa es la pregunta más controversial. Que el chico no me diga nada, o que el chico empiece a dudar de sí mismo. Y digamos, si llegaría a pasar, ¿cómo intervienes o es caso cerrado? Si llegase a pasar en un tema extremo, como si el chico decidiese cerrar la sesión, ahí lo único que se podría hacer es mandarlo a una terapia en grupo, porque si no puede mantener un nexo conmigo. Entonces quizás al escuchar a otras personas hablar de una historia muy parecida a la de él, pueda que le ayude a abrirse, porque al final es él el que decide tener ayuda, no yo. Si él no quiere ayuda, entonces yo no le puedo ayudar. Okay. Y cuéntame una cosa, algo que haya influido en tu carrera para seguirla, porque eres el más conocido en toda la región. Quisiéramos saber qué te influyó a esto. Bueno, pues debe haber sido, cuando era chico me fui a vivir a Estados Unidos y viví en diferentes barrios, todos muy distintos, en los cuales uno era un barrio de pandillas,
Entonces muchos chicos cuando estaban en el colegio, en sexto de básica, llevaban cuchillos. Era normal escuchar disparos al final de cada semestre. Había muchas peleas en los baños. Cuando caminaban por el pasillo tenían que mirar hacia abajo, porque el contacto visual con una persona de otra pandilla creaba tema de jerarquización casi. Entonces yo quiero llegar a ayudar a estas personas, llegar a los chicos que estaban en esta pandilla de sexto de básica y decirles que no están solos, que no tienen que estar en una pandilla, porque en muchos casos era un tema de que tenías que estar en un lado, tenías que pertenecer en un lado para poder tener una vida normal. Y es lo que normalmente se da hoy en día. Y cuéntame algo, ¿se te hizo difícil salir la carrera? Seguir la carrera. Claro, ¿cómo? Bueno, se me hizo difícil. Se me hizo un poco difícil porque en el momento de seguirla me encontré conmigo mismo. Eso es algo que pasa mucho cuando estás en terapia con personas, ¿no? Que por eso que muchos chicos deciden dejar la terapia en la mitad del proceso. De que cuando tú te encuentras a ti mismo, muchas veces no te gusta lo que ves. Entonces, cuando estuve dentro de la carrera, sí sentí que tuve que tomar algunos recesos. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir. Ha sido un gusto. Y acompáñenos mañana en un nuevo programa. Hasta luego.